¿Qué tal mi gente de YouTube? Hoy les traigo una nueva serie titulada, El amor es complicado. Espero que les guste. El creador de esta historia es Doro703. Ahora sin más que decir, comenzamos. Capítulo 1. Sensaciones. Ren ya no deseaba acabar con la vida de Subaru. Esta era una verdad innegable. Tras descubrir que en realidad no era una persona malvada, sino un joven común y valiente, su corazón quedó profundamente cautivado. Su percepción de él cambió por completo, y en un corto periodo de tiempo, se encontró perdidamente enamorada de él. Ran creía que podría adoptar una posición neutral en esta situación. Como hermanas Oni, ellas poseían la habilidad de percibir lo que su hermana sentía, lo que le permitía comprender los sentimientos que ella guardaba por el joven de ojos afilados. Este entendimiento la hacía consciente de las emociones ocultas y los deseos que su hermana experimentaba hacia él, aunque ella intentara mantener un semblante imparcial. Sin embargo, había un inconveniente. Las emociones de su hermana comenzaban a trasladarse hacia ella, de tal manera que parecía como si fuera ella quien estuviera enamorada de él. Para ella, esto se convertía en un dilema considerable, ya que cada vez que Ren se acercaba a Subaru, una ola de felicidad la invadía. Experimentaba una sensación indescriptible, como si mariposas revolotearan en su estómago, y su corazón empezaba a palpitar con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. Eran emociones que le pertenecían a su hermana, emociones que no le correspondían a ella. A pesar de todo, experimentaba una sensación cálida y reconfortante cada vez que sus ojos se posaban en Subaru. Era un sentimiento tan intenso que, incluso en los momentos en que su hermana no estaba presente, esa calidez relacionada con el amor lo envolvía. Era como si la presencia de Subaru, aunque fuese a la distancia, iluminara su corazón y lo hiciera sentir completo. No. Esos sentimientos no eran propios de ella. No se sentía en absoluto atraída hacia Subaru. De hecho, su presencia la irritaba. La idea de verlo de una manera romántica no era algo que deseara que cruzara por su mente en ningún momento. Pateó la puerta de su hermana con enojo, exaltando a Ren, la cual se tapó con la manta con vergüenza. Ram, ¿qué demonios estabas haciendo?, exclamó con enojo, sonrojada y llena de frustración. Su hermana había estado tocándose, perdida en pensamientos sobre Subaru, y lo que ella experimentaba, ella también lo sentía. Ren se encogió bajo la manta, su rostro completamente encendido por la vergüenza. Ram, ¿por qué entras así? No cambies el tema, exclamó Ram, cruzándose de brazos mientras intentaba ignorar el calor abrasador en su propio rostro. ¿Qué demonios estabas haciendo, Ren? La menor de las gemelas Oni apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la expresión de su hermana. No es nada, no me mientas, espetó Ram, llevándose una mano a la frente, como si intentara contener la maraña de emociones que la invadían. Demonios, Ren. Sabes que no puedes ocultarme este tipo de cosas. Lo que tú sientes, lo siento yo también. Ren se mordió el labio con fuerza, sosteniendo la manta con ambas manos. Sabía que no podía engañar a su hermana. Desde pequeñas, su vínculo había sido más profundo que el de cualquier otro par de gemelas, y eso significaba que sus emociones estaban entrelazadas de una forma que escapaba a su control. Ram la miró con furia, pero también con una profunda frustración. No quería aceptar lo que estaba pasando. No quería que esos sentimientos se filtraran en su propio corazón. Porque si lo hacían, significaba que también empezaría a ver a Subaru de una manera diferente. Y eso era algo que no podía permitir. Ren, murmuró, su tono menos agresivo pero cargado de una emoción difícil de describir. ¿Qué hacías? Y yo, tengo necesidades. No puedes impedirme esto. Ram sintió que su ojo temblaba ante esa respuesta. Necesidades, exclamó, su rostro completamente encendido. ¿Acaso no piensas en cómo me afecta esto? No quiero sentir lo que tú sientes por ese hombre inútil. Ren se abrazó más a la manta, evitando la mirada de su hermana. Pero, Ram, no puedo evitarlo, Subaru-kun no quiero escuchar eso. Ram se giró bruscamente, apretando los puños. No quiero que me contagies esto, Ren. Bastante tengo con soportarlo en mi cabeza como para también sentirlo en mi cuerpo.
El silencio cayó entre ambas. Ram respiraba agitadamente, su mente un torbellino de emociones que no le pertenecían, pero que se sentían demasiado reales. Ren, en cambio, parecía avergonzada, pero no arrepentida. Ram, su voz era suave, casi suplicante. Yo, realmente amo a Subaru-kun. Y aunque esto sea incómodo para ti, no puedo evitarlo. Deberías, porque a partir de ahora, deberías hacerlo, o si no, cada vez que pienses en tocarte solo 1 milímetro pensando en Barusu, comeré todo el picante que sea necesario. No, exclamó Ren, aterrada, ya que tenía muy poca tolerancia al picante. Ram sonrió con suficiencia al ver la expresión de terror en el rostro de su hermana. Así que ya lo sabes, Ren, dijo, cruzándose de brazos, cada vez que te atrevas a tener esos pensamientos impuros, voy a atiborrarme de especias hasta que sientas que tu boca está en llamas. Ren se llevó las manos a la cara, horrorizada. Ram, eso es cruel. Cruel. Cruel es tener que cambiarme de ropa interior a causa de tu comportamiento, porque la señorita no logra tener autocontrol. Ren miró a su hermana con el rostro completamente rojo, sosteniendo la manta como si fuera su última línea de defensa contra la humillación. Ram, por su parte, mantenía una expresión de falsa indiferencia, con los brazos cruzados y una ceja arqueada en clara superioridad. Sabía que había ganado esta batalla. Entonces, ¿lo tienes claro?, insistió Ram con una sonrisa burlona. Si vuelvo a sentir algo indebido, me verás comiendo especias hasta que sientas que te tragaste un volcán. Ren se estremeció. Solo pensar en eso hacía que su lengua ardiera en un dolor imaginario. Ram, eso es jugar sucio. No, sucio es lo que estabas haciendo hace un momento. Deja de decirlo en voz alta. Ren se cubrió aún más con la manta, deseando desaparecer. Ram suspiró y se acercó a la cama de su hermana, sentándose a su lado con una expresión que, aunque todavía tenía un toque de burla, también mostraba un dejo de resignación. Escucha, Ren, dijo con un tono más calmado, sé que no puedes evitar lo que sientes por Barusu, por muy increíble que parezca que alguien pueda amarlo. Pero eso no significa que debas, en fin, hacer cosas que terminen afectándome a mí también. Ren la miró con los ojos llenos de vergüenza, pero también con un leve destello de determinación. Lo intentaré, Ram, de verdad lo intentaré. Pero no prometo nada. Ram cerró los ojos y se masajeó las sienes. Solo intenta con todas tus fuerzas, porque si esto sigue así, voy a terminar enamorándome de Barusu también, y créeme, preferiría besar a un sapo antes que sentir algo por ese inútil. El rostro de Ren se iluminó con una expresión traviesa. ¿Eso quiere decir que si Subaru-kun fuera menos inútil, sí te gustaría? Ram la miró fijamente, sin expresión alguna. No. Oh, vamos, sería encantador poder compartirlo, dijo con entusiasmo, mientras su mente comenzaba a construir una serie de imaginaciones desbordantes de posibilidades. Yo me vería como la consentida, esa que recibe todo el cariño y la atención, y tú te convertirías en la dominante, que a veces puede ser un poco enojona. Terminó la frase con una sonrisa traviesa, dejando entrever la emoción que le generaba la idea de explorar diferentes roles y situaciones que tendrían junto a Subaru. Ram la miró con incredulidad, sintiendo que la temperatura de su rostro aumentaba peligrosamente. No vuelvas a abrir esa boca para decir semejante tontería. Pero Ram, ¿no sería divertido?, insistió Ren, su expresión entre juguetona y soñadora, compartir a Subaru-kun, hacer que él nos mime a las dos, que nos trate como sus amadas. Eso es poligamia, le dijo, mientras le daba un leve golpe en la cabeza. El impacto hizo que Ren soltara un chillido de dolor y comenzara a sobarse la zona afectada con una mano, restregándose cuidadosamente la cabeza. Ram, eso dolió, se quejó Ren con un puchero, mirándola con ojos llorosos. Eso fue para ver si recuperas el sentido común, respondió Ram con indiferencia, cruzándose de brazos, y si sigues diciendo tonterías, el siguiente golpe será más fuerte. Ren infló las mejillas con molestia, pero la travesura en sus ojos no desapareció. Aún así, admitirás que sería una buena idea. Lo único que admitiré es que necesito una dosis extra de paciencia para lidiar contigo. Oh, vamos, Ram.
Seríamos felices juntas, viviendo bajo el mismo techo con Subaru-kun. Si sigues con esa fantasía absurda, me comeré todo el picante que encuentre en esta mansión. Ren palideció al instante. No, no lo harás. Eso es demasiado cruel. Ram sonrió con malicia, inclinándose hacia su hermana con un aire desafiante. Entonces deja de decir tonterías y vete a dormir. Rem suspiró, comprendiendo que no iba a ganar esta conversación. Está bien, pero, si algún día Subaru-kun se vuelve increíblemente capaz, fuerte y admirable, tal vez considerarías darle una oportunidad. Ram la miró fijamente, su expresión completamente inexpresiva. No. Rem hizo un pequeño puchero. Solo por curiosidad, ¿por qué no? Ram suspiró pesadamente. Porque mi tipo ideal es alguien que pueda leer el ambiente y no sea un cabeza hueca con tendencias de mártir. Rem no pudo evitar reírse suavemente. En otras palabras, alguien completamente opuesto a Subaru-kun. Exactamente. Ram se levantó de la cama y le dio una última mirada a su hermana. Descansa, Rem. Y no hagas nada raro mientras duermes. No digas cosas vergonzosas antes de dormir. Ram solo sonrió con satisfacción y salió de la habitación, dejando a Rem sumida en una mezcla de vergüenza y ternura. A pesar de las bromas, sentía un cálido alivio al saber que su hermana la comprendía, aunque lo expresara con su particular dureza. Ella avanzó con pasos suaves y ligeros hacia su habitación, mientras el silencio de la mansión la envolvía. A medida que se acercaba, pudo distinguir a alguien que se aproximaba por los oscuros pasillos. En un instante, dedujo rápidamente quién era y, sin dudarlo, se apartó del camino. Al hacerlo, inclinó un poco la cabeza en señal de cortesía, mostrando respeto ante la presencia de Rosual. Rosual caminaba con la misma elegancia afectada de siempre, su capa ondeando suavemente con cada paso. Su heterocromía resaltaba en la penumbra del pasillo, y aunque su expresión parecía relajada, había un destello peculiar en sus ojos, como si siempre estuviera viendo más de lo que los demás podían percibir. «Oh, Ram, qué coincidencia encontrarte aquí a estas horas», murmuró con su característico tono cantarín. Ram se irguió, manteniendo la compostura. No es coincidencia si simplemente estoy regresando a mi habitación después de controlar a mi insensata hermana. Espero que no sea un gran inconveniente para ti, Ram. Rosual, con un porte elegante y una actitud desinhibida, se cruzó los brazos frente al pecho mientras dirigía su mirada hacia Ram, pero lo hacía desde una posición ligeramente superior, mirando por encima de su hombro. La notable diferencia de altura, que superaba los 20 centímetros, hacía que este gesto resultara casi natural para él, como si la postura le otorgara aún más autoridad en la conversación. Ram no se inmutó ante la forma en que Rosual la observaba. Estaba acostumbrada a su manera de imponer presencia, a ese aire de superioridad que exudaba sin esfuerzo. Mi única preocupación es la insensatez de Rem, no pequeñas charlas nocturnas, respondió con frialdad, sin apartar la mirada de su maestro. Rosual curvó los labios en una sonrisa ladina. ¡Qué dedicada! Siempre tan responsable, Ram. Es realmente admirable, Ram no respondió. No necesitaba sus halagos, especialmente porque sabía que siempre venían con una intención oculta. Rosual bajó un poco la cabeza, su heterocromía brillando con un matiz que Ram no pudo descifrar del todo. Continuaré con mi paseo. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Él le acarició suavemente la cabeza durante un instante, antes de alejarse. Ram se tocó levemente la cabeza, y aunque debería sentirse contenta, no era así. Ram frunció levemente el ceño mientras su mano permanecía sobre su cabeza, justo en el lugar donde Rosual la había tocado. Era un gesto que antes la habría llenado de orgullo, de satisfacción, de ese cálido sentimiento de devoción que había guiado su vida desde que perdió su cuerno. Pero ahora, nada. No sentía ese familiar latido acelerado en su pecho, ni la emoción de recibir su atención. En cambio, lo único que la acompañaba era un silencio incómodo en su interior, como si hubiera un espacio vacío donde antes había algo firme y tangible. Sus dedos se cerraron lentamente en un puño y bajó la mano. Esto no estaba bien. En teoría, debería estar enamorada de Rosual, el pensamiento la golpeó con más fuerza de la que esperaba.
Porque sí, se suponía que lo amaba. Lo había amado durante tanto tiempo que su identidad misma estaba entrelazada con ese sentimiento. Su lealtad, sus acciones, incluso sus pensamientos siempre giraban en torno a él. Entonces, ¿por qué ahora, cuando él la trataba con amabilidad, solo sentía esta extraña indiferencia? Se mordió el labio y reanudó su camino hacia su habitación, obligándose a no pensar en ello. Quizás solo estaba cansada. Quizás era una de esas noches donde su mente le jugaba malas pasadas. Sí, tenía que ser eso. Sin embargo, cuando se acostó en su cama y cerró los ojos, la sensación de vacío persistió. Un nuevo amanecer se desplegaba en la mansión donde Subaru ejercía sus tareas como mayordomo. En un principio, todo parecía fluir con tranquilidad y armonía, o al menos eso era lo que se esperaba que sintieran todos los habitantes del lugar. Sin embargo, para Ram, la situación era bastante diferente. Desde su posición en el piso superior, observó a Subaru, quien, con energía y alegría, trapeaba el suelo de la sala. Hablaba animadamente con Rem, mientras mantenían una charla amena que llenaba el ambiente de vida. En ese momento, una intensa sensación de calor comenzó a brotar en el corazón de Ram, recordándole emociones que no era capaz de reprimir. Era molesto. No, más que molesto, desconcertante. Ram entrecerró los ojos mientras observaba la escena. Subaru sonreía de esa manera despreocupada y entusiasta, su torpe pero constante energía chocando contra la devoción tranquila de Rem. Era una dinámica que había presenciado innumerables veces, una que en el pasado no había significado nada para ella más allá de una simple interacción cotidiana. Pero ahora, al verlos compartir risas y conversaciones sin reservas, sintió una punzada en el pecho. Era diferente a la sensación de vacío que la había invadido la noche anterior. No era una ausencia, sino todo lo contrario. Una presencia incómoda, un calor inexplicable que se extendía lentamente por su interior. Ram apartó la vista con una exhalación casi imperceptible. No tenía sentido. No había razón alguna para que ese torpe cabeza hueca le provocara siquiera un atisbo de emoción. Subaru no tenía gracia, ni sutileza, ni la más mínima capacidad para leer el ambiente. Era impulsivo, ruidoso, e increíblemente irritante. Y sin embargo, bajó la mirada a su propia mano, la misma que la noche anterior se había posado en su cabeza al intentar encontrar algún vestigio de lo que una vez había sentido por Roswaal. Tal vez, después de todo, había algo que estaba cambiando dentro de ella. Algo que, aunque tratara de ignorar, ya había comenzado a enraizarse en su interior. Rem elevó la vista y pudo distinguir a su hermana en el piso superior de la mansión. Ella levantó su brazo con energía, realizando un gesto amistoso de saludo. «Ram, buenos días», exclamó ella con alegría. Ram parpadeó, sorprendida por un instante antes de retomar su compostura habitual. Sin cambiar su expresión, inclinó levemente la cabeza en respuesta al saludo de su hermana. Bajó las escaleras, pero no tenía idea de que Subaru había limpiado esa área con anticipación. Mientras avanzaba por el camino, su zapato resbaló en el piso húmedo, y en cuestión de segundos se encontró al borde de caer al suelo. Subaru, que se encontraba más próximo, evaluó en milisegundos la trayectoria en la que Ram iba a caer. Con rápidos reflejos, extendió los brazos y, afortunadamente, logró atraparlo a tiempo. Ram aterrizó justo en los brazos del Subaru, que, debido a la poca fuerza del joven, se tambaleó un poco por la inesperada carga. «Uf. Eso estuvo cerca», murmuró Subaru, recuperando el equilibrio con dificultad mientras aún sostenía a Ram. Ram, por su parte, permaneció inmóvil en sus brazos, sus ojos rojos parpadeando lentamente, como si su cerebro aún estuviera procesando la situación. La sensación de calor volvió a brotar en su pecho, pero esta vez no fue de enojo ni de desconcierto, sino de algo más difícil de definir. Subaru, ajeno a cualquier tensión, le dedicó una sonrisa ladeada. «Te salvaste, Ram. ¿Sabes que este tipo de situaciones normalmente ocurren en novelas románticas? ¡Ah! ¡Qué hermoso! Ram parece una princesa», exclamó Rem, llena de emoción al observar la cercanía entre su hermana y Subaru. Ram entrecerró los ojos, mirando fijamente a Subaru mientras su rostro permanecía impasible.
La comparación con una princesa no le hacía ninguna gracia, pero lo que realmente le molestaba era la sensación extraña que la invadía. Su pecho aún sentía el calor de la proximidad con Subaru, y su mente se debatía entre la irritación y algo más difícil de definir. «Déjame bajar, Barusu», dijo con su tono habitual, aunque había un ligero temblor en su voz que incluso ella misma notó. Subaru asintió con rapidez, pero en su intento de ponerla en pie de manera elegante, terminó perdiendo el equilibrio. El resultado fue que ambos tropezaron, y Subaru terminó cayendo de espaldas, mientras Ram quedó apoyada sobre él, con una mano en su pecho para evitar un impacto mayor. «Subaru-kun, eres tan torpe», exclamó Ren con una risa suave, cubriendo su boca con las manos. Ram se irguió de inmediato, sacudiéndose la falda y lanzándole a Subaru una mirada fulminante. «Esto es tu culpa», sentenció, cruzándose de brazos. «Oye, eso no es justo. Yo te salvé primero, ¿recuerdas? Esto es solo una pequeña consecuencia imprevista», dijo Subaru, sonriendo con nerviosismo. Ram suspiró con resignación, girándose sin responder. No tenía sentido seguir discutiendo con él. Lo que realmente la desconcertaba no era el hecho de haber caído, sino la sensación que aún persistía en su pecho. Ren, sin poder ocultar su entusiasmo, se acercó a su hermana con los ojos brillantes. «Tal vez esto sea una señal del destino», dijo con dulzura, «¿no crees que hay algo especial en este tipo de encuentros?» Ram le lanzó una mirada severa, pero el leve rubor en sus mejillas traicionaba su intento de indiferencia. «No digas tonterías, Ren». Sin embargo, mientras se alejaba, no pudo evitar posar su mano en su propio pecho, tratando de ignorar el ritmo inesperadamente acelerado de su corazón. Cuando se encontró alejada de las miradas curiosas de los demás, se apoyó en una pared, sintiendo el fresco contacto del cemento contra su espalda. Cerró los ojos por un instante, intentando aquietar el tumulto en su pecho, que latía con fuerza. Una mezcla de confusión y desesperación la invadía. No debía, no quería, absolutamente no podía estar enamorada de verdad de Subaru. Esa clase de sentimientos intensos no podían ser suyos. Pertenecían a su hermana, no a ella. Ram respiró hondo, intentando sofocar el revoltijo de emociones que se agitaban en su interior. No era posible. No podía ser. Ella no era como Ren. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por tonterías como el amor, y mucho menos por alguien tan ridículo como Barusu. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía de esta manera? Presionó su mano contra su pecho, como si con ello pudiera aplacar aquella molesta sensación. Durante tanto tiempo había creído que su capacidad de amar había muerto junto con su cuerno, que su devoción por Rosoal y Ren era lo único que le quedaba, la única verdad inmutable en su vida. Y ahora, todo estaba empezando a tambalearse. Abrió los ojos lentamente, fijando su mirada en el pasillo vacío frente a ella. No podía permitirse flaquear. No podía cometer el mismo error que su hermana. Subaru era un cabeza hueca, un niño que no entendía su lugar en el mundo, alguien que solo traía problemas. No era más que un insecto molesto. Y sin embargo, su calidez, su insensata perseverancia, su manera de verla sin ninguna expectativa, sin esperar nada a cambio, se sentía distinta. Ram mordió su labio con frustración. No importaba. No debía importarle. Enderezó su postura, alisó su vestido con movimientos precisos y volvió a caminar con la cabeza en alto. No tenía tiempo para sentimentalismos absurdos. Había cosas más importantes en las que pensar. Y aún así, mientras avanzaba por el pasillo, su mano volvió a posarse, inconscientemente, sobre su pecho. El amor siempre ha sido un sentimiento complejo y enigmático. A menudo se manifestaba de manera efímera, como una sombra que aparecía y desaparecía, dejando tras de sí una sensación de anhelo. En ocasiones, el amor era tan solo un visitante pasajero que se desvanecía sin dejar rastro, mientras que en otras se asemejaba más a una admiración superficial, una ilusión que carecía de profundidad y sinceridad. Sin embargo, también existía ese amor genuino, un lazo tan auténtico y fuerte que resistía la prueba del tiempo, perdurando a lo largo de los siglos, como un tesoro valioso que se transmitía de generación en generación. El amor era una experiencia compleja, llena de matices y altibajos.
Había momentos en los que resultaba doloroso el simple hecho de sentir amor, ya que su intensidad a veces venía acompañada de sufrimiento y desilusión. Este amor, en ocasiones, parecía una espada de doble filo, capaz de brindar alegría y felicidad, pero también angustia y malestar. La paradoja del amor radicaba en que, a pesar de sus complicaciones y del dolor que podía causar, era un sentimiento intrínseco y necesario en la vida. Sin embargo, Ram no deseaba experimentar el amor que en este momento estaba brotando dentro de ella por Subaru. Se preguntaba cómo era posible que estuviera comenzando a enamorarse de él de la misma manera en que lo había hecho su hermana Rem. No podía ser. La idea misma le resultaba insoportable. Injusta. Como si el destino estuviera jugando una broma cruel, forzándola a sentir lo que jamás había querido sentir. Ram no deseaba el amor. El amor había sido la raíz de todas sus pérdidas. Había amado a su hermana más que a nadie en el mundo, y por ese amor, había perdido su cuerno. Había amado a Roswaal con una devoción ciega, y por ese amor, se había encadenado a él, convirtiéndose en su sombra. El amor la debilitaba. El amor la convertía en alguien dependiente. No podía aceptar que algo tan frágil e impredecible estuviera naciendo dentro de ella. Y menos aún, por él. Subaru Natsuki era torpe, exasperante y sin ningún refinamiento. No tenía el más mínimo sentido del respeto ni de la compostura. Se metía en asuntos que no le correspondían, hablaba demasiado y, lo peor de todo, nunca sabía rendirse. Ram apretó los labios, sintiendo como su propio corazón se rebelaba contra su lógica. Porque, a pesar de todo, había algo en Subaru que no podía ignorar. Su sonrisa descarada que nunca desaparecía, incluso cuando estaba al borde de la derrota. Su voluntad obstinada, capaz de desafiar a un destino que ya había sido escrito. La forma en que la miraba, sin esperar nada de ella, sin tratar de cambiarla, sin verla como la mitad incompleta de Ren. Era molesto. Molesto hasta el punto de ser insoportable. Y, sin embargo, su pecho dolía. No podía permitirse esto. No cuando había cosas más importantes que atender. No cuando su amor por Ren seguía siendo lo más importante en su vida. No cuando ya había jurado que nunca volvería a perderse en un sentimiento tan incierto. Y aún así, el eco de un nombre seguía latiendo en su interior con una insistencia que no podía ignorar. Subaru. Se pasó las manos por la cabeza con exasperación. Una vez más, las sensaciones de amor inundaban su corazón, incluso cuando Ren no estaba cerca de Subaru. Sentía esas emociones. Y parecía que Ren lo sabía. Ram, ¿puedo pasar? La voz suave de su hermana junto con un ligero golpe en la puerta, se escuchó desde el otro lado de su habitación. Ram cerró los ojos por un instante, respirando hondo. No estaba lista para hablar con Ren. No cuando su mente aún estaba hecha un caos, no cuando su corazón latía con una traición silenciosa que no quería aceptar. Pero Ren ya estaba ahí. Esperando. Y si algo sabía de su hermana, era que no se iría sin obtener una respuesta. Pasa, Ren. La puerta se abrió con suavidad, y la figura de su hermana apareció en el umbral. Con su sonrisa amable y su mirada llena de afecto, Ren entró en la habitación sin vacilar. Gracias, Ram. Ram se mantuvo en su posición, sentada en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre su regazo. Intentó adoptar su actitud habitual, la de la hermana mayor que lo sabía todo, la que siempre tenía el control. Pero Ren la conocía demasiado bien. Ram, últimamente te noto extraña. La voz de Ren era dulce, pero había un matiz de preocupación en ella. ¿Extraña? No digas tonterías, Ram desvió la mirada, buscando evitar el tema. Ren, no obstante, no se dejó llevar por las apariencias. Se acercó dando pasos firmes hasta encontrarse a su lado y, con delicadeza, colocó sus manos en su regazo. Compartimos emociones, el dolor, la tristeza, la felicidad e incluso los recuerdos. No es complicado darse cuenta de que hay algo que está ocurriendo en tu mente. Ram sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había olvidado, o quizás había querido olvidar, que ella y Ren compartían un vínculo más allá de las palabras. Sus corazones estaban entrelazados de una manera que iba más allá de lo físico, más allá de lo racional. Era natural que Ren lo sintiera. Pero eso era lo que más temía.
Ram apartó sus manos de las de su hermana con un gesto rápido, volviendo a cruzarlas sobre su regazo como si quisiera protegerse. No es nada que deba preocuparte, dijo con frialdad. Rem no se dejó engañar. Ram, su voz fue apenas un susurro, suave, paciente. Como si estuviera esperando que su hermana finalmente se abriera a ella. Pero Ram no quería hacerlo. No podía. No cuando admitirlo significaría traicionar algo que había prometido a sí misma. Si algo te molesta, quiero que me lo digas. No tienes que cargarlo sola. Ram cerró los ojos con fuerza. Era un cruel recordatorio de lo diferente que era Rem. Su hermana menor podía aceptar sus emociones, abrazarlas sin miedo. Pero ella no. Porque en el momento en que lo hiciera, perdería la poca estabilidad que le quedaba. Estoy bien, solo un poco cansada, Rem no respondió de inmediato. En lugar de aceptar esa excusa, simplemente inclinó un poco la cabeza, observándola con esos ojos azules que siempre parecían ver más de lo que Ram quería mostrar. Si estás cansada, puedo preparar algo para ti, dijo con suavidad, o pedirle a Subaru-kun que te ayude. Ram sintió un sobresalto en su pecho al escuchar ese nombre. ¿Por qué tenía que mencionarlo? ¿Por qué él tenía que ser la respuesta para todo? No necesito nada de Barusu, replicó con firmeza, quizás demasiado rápido, quizás con demasiado énfasis. Ren parpadeó. Y luego, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Ram sintió que su estómago se encogía. ¿Por qué dices su nombre de esa manera? ¿De qué manera? Como si quisieras alejarlo de ti, pero al mismo tiempo no pudieras evitar pensar en él. Ram chasqueó la lengua, volviendo el rostro hacia otro lado. Deja de decir tonterías. No es una tontería, insistió Ren, sin perder la paciencia, lo siento dentro de mí, Ram. Siento lo que sientes. Ram apretó los labios. Sabía que era inútil tratar de engañar a Ren cuando se trataba de emociones. No cuando compartían ese lazo invisible que hacía que todo fuera más difícil de esconder. Y, aún así, no quería admitirlo. No cuando hacerlo significaba aceptar que algo dentro de ella estaba cambiando de una manera que no podía controlar. Ren la miró en silencio por un momento más, como si le estuviera dando espacio para decirlo por sí misma. Pero cuando vio que su hermana no iba a hacerlo, soltó un suspiro leve y dijo, con la dulzura de alguien que lo entendía demasiado bien. Ram, ¿te estás enamorando de Subaru-kun? Ram sintió como el calor se apoderaba de sus mejillas, dándole un rubor evidente que lo delataba. Sus ojos se abrieron con asombro, la sorpresa inundó su rostro. En su interior, deseaba con todas sus fuerzas poder refutar las palabras de Ren, pero, a pesar de su esfuerzo por articular una respuesta, su voz permaneció atrapada en su garganta, incapaz de salir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ram nunca había sido alguien que se quedara sin palabras. Su lengua siempre había sido afilada, su ingenio rápido, su actitud firme como una muralla imposible de atravesar. Y, sin embargo, ahí estaba, incapaz de responder, incapaz de encontrar una mentira convincente que pudiera protegerla de la verdad que su hermana acababa de exponer con una simple pregunta. Ren no apartó la mirada. No la presionó, tampoco la juzgó. Solo esperó, paciente, con esa ternura inquebrantable que siempre la había caracterizado. Ram sintió que su corazón latía con fuerza, golpeando contra su pecho como si intentara recordarle algo que ella se negaba a aceptar. No digas estupideces, murmuró al fin, apartando el rostro con brusquedad. Pero su voz carecía de la usual seguridad con la que siempre hablaba. Se sintió débil, como si estuviera intentando aferrarse a una idea que ya no tenía sentido. No, estoy completamente segura de eso. Una brillante expresión de alegría iluminó su rostro mientras, con entusiasmo, abrazaba a su hermana, haciendo que ésta cayera suavemente sobre la cama. Así que también te gusta Subaru-kun, exclamó con emoción, dejando entrever su feliz descubrimiento. Ram sintió como su cuerpo se tensaba al ser arrastrada por el abrazo de su hermana, quedando atrapada en su entusiasmo incontrolable. Podía sentir la calidez de Ren, su emoción palpable, su felicidad pura e inocente. Y eso solo hacía que su incomodidad se multiplicara. No es cierto.
exclamó, intentando apartarla con torpeza, deja de decir tonterías, Ren. Pero su hermana no cedió. A diferencia de ella, Ren nunca había tenido miedo de aceptar sus sentimientos. Cuando había comprendido que amaba a Subaru, lo había abrazado sin reservas, con una determinación inquebrantable. Y ahora, al descubrir que su hermana estaba experimentando algo similar, su alegría era genuina. No tiene nada de malo, Ram. Insistió Ren, sin soltarla, Subaru-kun es increíble. Es amable, valiente y siempre hace lo imposible por los demás. No hay razón para avergonzarse de quererlo. Ram sintió que su pulso se aceleraba, que el calor en su rostro se intensificaba. No lo quiero. Si realmente lo deseas, estoy seguro de ello. Lo siento en lo más profundo de mi ser. Ya puedo imaginar una vida en Kararagi los tres juntos. Exclamó con un entusiasmo desbordante, mientras frotaba suavemente su mejilla contra la de ella. Ram sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. Cállate, Ren. Protestó, intentando apartarla, pero su hermana no mostró intención de soltarla. ¿Qué estás diciendo? Ren se separó un poco, pero solo para mirarla con más atención, con esos ojos llenos de una calidez imposible de rechazar. Sería realmente hermoso que pudiéramos alquilar un apartamento mientras ambas trabajamos. Así, Subaru tendría la oportunidad de dedicarse a sus estudios y prepararse para conseguir un buen empleo. Si logramos ahorrar lo suficiente, quizás en el futuro podamos comprar una casa y establecer un negocio. Dentro de unos años, podríamos tener varios hijos con Subaru-kun, tal vez incluso trillizos o gemelos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que no tengamos hijos, y aún así, seríamos verdaderamente felices los tres juntos, exclamó con alegría. Quizás no todo en la vida sea hermoso y es posible que las cosas no salgan como las hemos planeado, pero tengo la plena confianza en que nos amará a las dos, incluso a medida que envejezcamos. Desearía morir antes que Subaru-kun y Ram, porque la idea de verte partir me causaría un profundo dolor. Y cuando llegue el momento de estar postrada en una cama, rodeada de nuestros hijos, así como de tus hijos y de los hijos de nuestros hijos, espero poder susurrar con mi último aliento. Fui tan feliz. Ram se quedó inmóvil. Las palabras de Ren la golpearon con una fuerza imposible de describir. Su hermana, con esa dulzura inquebrantable, estaba pintando un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. Un futuro donde todo lo que alguna vez había creído imposible se volvía real. Kararagi. Un hogar. Una vida compartida con Subaru. Hijos. Risas. Amor. Era un cuadro demasiado cálido, demasiado perfecto. Demasiado aterrador. Ram sintió un nudo en la garganta. Quería burlarse, decir que Rem estaba divagando, que su imaginación era demasiado fértil. Pero su hermana hablaba con una sinceridad tan pura que cualquier burla se sentiría cruel. Ren, murmuró, su voz apenas un susurro. Su hermana sonrió con ternura y tomó sus manos entre las suyas. Ram, no tienes que responder ahora, dijo con suavidad, pero si en algún momento sientes que deseas algo de lo que acabo de decir, entonces está bien aceptarlo. Ram bajó la mirada. Su pecho dolía. Ella siempre había sido fuerte, la que protegía, la que se mantenía firme sin importar qué. Pero ahora, frente a su hermana, sentía que toda su coraza se resquebrajaba poco a poco. ¿De verdad eres así?, preguntó ella sintiendo como su voz la traicionaba, mientras envolvía a Rem en un cálido abrazo y acariciaba su cabeza con ternura, como si quisiera protegerlo de las adversidades del mundo. Solo por hoy, te permitiré divagar en tus fantasías. Rem dejó escapar una pequeña risa, un sonido suave y lleno de calidez, mientras se acurrucaba un poco más contra su hermana. Entonces, lo aprovecharé al máximo, susurró, cerrando los ojos con una sonrisa satisfecha. Ram suspiró, sintiendo el peso de la cabeza de su hermana apoyándose en su hombro. La calidez del contacto era reconfortante, pero también inquietante. Porque, por mucho que lo negara, había algo en las palabras de Rem que seguía resonando en su interior, algo que no podía ignorar. No era que no pudiera. Era que no quería. Porque aceptar siquiera una parte de esa fantasía significaba aceptar que una parte de ella la deseaba. Pero eso era imposible. No.
Te quiero, Ram, susurró Rem con suavidad, mientras poco a poco sus ojos se cerraban y el sueño la envolvía lentamente. Ram permaneció en silencio, sintiendo la respiración tranquila de su hermana contra su hombro. Las palabras de Rem flotaban en el aire, dulces y pesadas a la vez, dejando una sensación extraña en su pecho. Querer a alguien, de esa manera. Un futuro donde no estuviera sola. Un futuro donde pudiera permitirse sentir. Un futuro donde pudiera querer. Ram cerró los ojos, sintiendo el calor de su hermana junto a ella. Solo por hoy. Permitirse imaginarlo solo por un momento no haría daño, ¿verdad? Cerró los ojos, dejando que la tranquilidad invadiera su ser mientras se entregaba al dulce abrazo de la calidez que emanaba de Rem. Su hermana era un pilar en su vida, la amaba con una intensidad tal que no dudaría en hacer lo que fuera necesario, incluso atentar contra la vida de otro, si eso significaba protegerla. En ese momento, también empezó a comprender el profundo amor que Rem sentía por Subaru, ese mismo amor que ahora resonaba en su propio corazón. Las palabras de su hermana seguían resonando en su mente, formando imágenes que nunca se había permitido imaginar. Kararagi, un hogar compartido, una vida donde no tuviera que ser solo la hermana mayor fuerte y protectora, sino simplemente Ram y Subaru. El pensamiento hizo que su corazón latiera con más fuerza, como si su propio cuerpo intentara traicionarla, como si quisiera empujarla a aceptar algo que llevaba tanto tiempo negando. Subaru era un idiota. Un humano molesto, torpe y testarudo. Pero también era alguien que nunca había dejado de verlas. Alguien que había arriesgado su vida una y otra vez por Rem. Su pecho se sintió extraño, una punzada de algo que no quería definir. Idiota, el murmullo escapó de sus labios antes de que el sueño la reclamara por completo, arrastrándola hacia un descanso profundo, envuelta en el calor familiar de Rem. Fin de la parte 1.